Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 3 de abril del año 2024. El día de hoy, qué más cómodo no me voy a sentir si tengo a dos queridos amigos y excelentes médicos, y voy a empezar por presentar al doctor Antonio Arista Viveros. El doctor Antonio Arista es pediatra, es infectólogo, ampliamente conocido, es speaker, es un líder de opinión. Por otro lado, tenemos al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Reinaldo es pediatra, gastroenterólogo pediatra, es maestro en ciencias y también forma parte de Médicos Unidos. Para mí es más que un privilegio recordar que a casi 4 años del COVID en México, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué impacto ha producido? Y entonces, a manera de introducción, me voy a permitir. A ver si se puede. Creo que sí. Creo que ahí ya se ve. Quiero disculpar a la doctora Marisol Fonseca, que no esté con nosotros, puesto que tiene un problema de salud. Entonces le deseamos que se recupere muy pronto y le mando un abrazo. Le mandamos un abrazo. Bien, esta es la historia de los coronavirus. Los coronavirus fueron detectados, descubiertos desde 1930 y han pasado por diferentes etapas, en algunas muy importantes, otras menos, pero era un virus ya conocido hasta que llegamos al 2019, ahí en Wuhan, en China, donde de repente se empieza a notar un comportamiento inusual en una neumonía con un paciente. Y de ahí se empieza la historia del SARS-CoV-2, como es su nombre técnico, y que se le puso COVID-19 porque fue descubierto en el 2019. A poco de esos datos, tienen datos sobresalientes. Para mí, parte de lo sobresaliente es que de China pasó rápidamente a Europa, bueno, algunos otros países asiáticos, luego a Europa y luego a Estados Unidos. Y teníamos un desfase entre 4 y 6 semanas en tiempo que debimos de haber aprovechado para, para prepararnos de lo que iba a producir este virus, de acuerdo a las experiencias que habían causado principalmente en Italia y en España. Y así entonces, de diciembre de 2019 a enero, se empieza a anunciar y se identifica ese nuevo virus ya oficialmente. La OMS lo reconoce también en enero, perdón, y de a poco se está viendo que es algo que viene muy fuerte, muy grande, con un gran impacto, y llega hasta que llega aquí a México en febrero. Creo que el primer caso fue a finales de febrero o principios de marzo, ahorita me dirán ustedes, y de ahí se viene una historia que tiene muchas formas de abordarse. Nos enseñaron que un paciente con fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar, pues no es ninguna novedad, porque hay un montón de enfermedades que pueden producir eso. La diferencia era que estaba causando casos fatales de manera exagerada y que no sabía ni por dónde abordarlo. Y entonces, pues hicieron ya aquí en México varias cosas intentando contener esa pandemia que se venía, diciendo, pues, la semana de la sana distancia, que si eres mayor de 60 años, y algo que me pareció terrible y una gran equivocación, el decir, quédate en casa. Ese decir, quédate en casa, obedecía más que nada a la incapacidad de ofrecer servicio
porque pues un paciente que tiene dificultad para respirar, ¿por qué se tiene que quedar en casa? Lo que pasa es que los hospitales ya no se daban abasto para ese entonces, y a pesar de que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo decía, cuidado, viene muy fuerte, usen el cubrebocas. Otra gran equivocación, muy importante, desafortunada y con malos ejemplos, incluyendo el presidente de la República y muchos funcionarios que no se ponían cubrebocas, ni lo fomentaban, ni lo recomendaban, incluyendo el subsecretario de Salud. Y de esa manera, pues siguió la pandemia con recomendaciones variadas de la Universidad Nacional Autónoma de México y las recomendaciones que en ese momento pues eran indispensables para tratar de evitar enfermarte y sumar esa cifra catastrófica que produjo en México la pandemia por COVID. Se creó un semáforo tratando de decir dónde estaba más casos, más hospitalizados, más enfermos, más ocupaciones de camas, de ventiladores, etcétera. Y se hizo verdaderamente una cosa terrible, una especie de psicosis masiva que nunca antes habíamos vivido. Se hicieron muchos cálculos inadecuados, pensando en la inmunidad de rebaño, que en una situación catastrófica que no se le diera tanta importancia, porque México no iba a rebasar 60,000 fallecidos, que esa era la cifra catastrófica. Situaciones que no fueron ciertas y que por desgracia muchos de nosotros vimos gente cercana, querida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, pues que murieron en primera línea, y tristemente México ocupa a nivel mundial el primer lugar de gente fallecida por COVID en el personal de salud. Y bueno, se lanzaron varias estrategias cuando ya llegó la vacunación, y yo creo que aquí le voy a ceder la palabra al doctor Reinaldo Mitchell para que nos diga en tu concepto, qué es lo que pasó con esta pandemia por el COVID. Muy bien, muchas gracias por la invitación y voy a hacer algunas precisiones acerca de todo lo que acabas de comentar, que realmente fue terrible y catastrófico. Pero yo creo que una de las cosas que debemos de aprender más que decir a 4 años de COVID, 4 años conviviendo con el COVID. Y la otra cuestión, hubo anuncios, primero con el SARS-CoV en 2003-2004, y luego el MERS, que tuvo una mortalidad del 9.5%, y luego ya llegó el SARS-CoV-2, por eso se llama SARS-CoV-2, porque primero fue el SARS-CoV-1 en 2003. Hubo una decisión muy tibia en utilizar un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta para saber y conocer en profundidad la fisiopatología de un padecimiento, que son las autopsias. Las autopsias se hicieron tardíamente. Fue muy importante la colaboración que hubo a nivel mundial, que en solo 12 días de que se decretaron estas neumonías atípicas, en 12 días el bicho estaba secuenciado, y en 13 días, o sea, un día después de que se secuenció, ya se tenía la herramienta de diagnóstico, que era la PCR. Si bien la distribución de las pruebas diagnósticas no fue uniforme, y fue tardía, y ha sido y seguirá siendo costosa, eso es importante. Otra de las cosas que esta pandemia nos dejó
es que no tenemos una buena inteligencia epidemiológica y tenemos que enfocarnos en una inteligencia epidemiológica no solo de salud humana, sino también de salud animal, dado que estos bichos son, pueden provenir de una zoonosis, como se supone que de ahí derivó el SARS-CoV-2. Otra de las cosas que aprendimos con esta pandemia fue que tuvimos una pandemia en la época en la era de la infodemia. Eso es, tenemos una cantidad abrumadora de estudios que se realizaron, inclusive en algún punto, seguramente el doctor Arista comentará que en algún punto pudo haber hasta más de 160 proyectos de vacunas y poco más de 200 medicamentos que se trataron de implementar para atacar a este nuevo agente. Tuvimos que tener dicotomías o falsas dicotomías, como la que señalabas claramente del quédate en casa, ¿no? O sea, no era lógico. Y debemos de haber aprendido que si es un problema respiratorio, pues se debe transmitir por el aire. Y era lógico, era muy lógico usar los cubrebocas. El problema es que ni la Organización Mundial de la Salud tibiamente dijo que no se usaran o que sí se usaran. No se pronunció de manera clara. Y después salieron con que el problema era que no había suficientes insumos. Incluso yo llegué a ver en la página del CDC de Atlanta maneras de cómo fabricar un cubrebocas. Inicialmente con tela, luego con algunos otros tipos de tela, incluso cómo fabricar las barreras tipo careta con material reciclable, porque no había otra manera de hacerlo, hasta que, bueno, eso ya se generalizó. También, hablando de la infodemia, hay que tener muy en cuenta que pulularon en esta época los denominados preprints, esto es decir, artículos publicados en algunos sitios científicos, ¿por qué no decirlo?, pero que no tenían revisión por pares. Entonces, esto dio origen a mucha información que luego se desechó. Entonces, sí esta es una de las cosas que habría que aprender. Otra de la vigilancia, de las cosas de vigilancia epidemiológica, es ir hacia los cuidados personales. Los cuidados personales, pues desafortunadamente, no estaban disponibles, el equipo de protección personal no estaba disponible en los hospitales. Y de hecho, yo tuve la oportunidad cuando fue la pandemia cuando fue la epidemia de 2009, la de la influenza, H1N1. H1N1, distribuyeron, cuando menos en el ejército, una serie de equipos de protección personal, como los que se usaron para esto, y los teníamos guardados en el almacén. De hecho, en algún punto tenían, como estaban estériles, tenían fecha de caducidad y ahí se quedaron. Yo ya no supe si realmente qué se hizo con ellos, pero esos equipos existían y yo creo que es una previsión que debemos de tener para proteger a los que están en la primera línea, ¿sí? A los que están en los equipos de urgencias. Otra de las cosas que esta pandemia nos dejó fue el uso del teletrabajo, el uso de la telemedicina, que llegó para quedarse, de hecho ya existía. La telemedicina debemos tratar de practicarla, debe tener más reglas, por supuesto,
pero es una excelente herramienta. Y sobre todo impactó muy severamente en la educación. En la educación médica, muy particularmente incidió en las áreas quirúrgicas, porque ese cierre o esa negación a hacer más que solo eh, cirugías de urgencia, pues limitaba la educación que se hace en la práctica, el aprender a hacer haciendo de las habilidades quirúrgicas, de las destrezas, habilidades y destrezas quirúrgicas. Entonces la educación se impactó. Una de las cosas en las que debemos de abundar y debemos de ver de aprender para prepararnos para el futuro es en la infraestructura, tener infraestructura hospitalaria de todo tipo, en tanto de personal como de materiales. De hecho, en 2023, el impacto mundial para marzo de 2023, hace un año, no encontré fechas más recientes, se reportaron 759 millones de casos y casi 7 millones de muertes. Seguramente son cifras infrarreportadas con todo lo que podemos saber. Otra de las cosas que debemos de aprender de esta pandemia es que mejorar la ventilación de todos los lugares en los que estamos, de todos los lugares en los que habitamos, sean hospitales, bancos, oficinas, escuelas, restaurantes, porque tienen una pobre ventilación. Vamos a llegar al punto que decían, como está puesto en las áreas de no fumar de algunos restaurantes, que una silla divide a los que fuman de los que no fuman, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos en el mismo aire. Y otra cosa que debimos de aprender es que no todos estamos en el mismo barco, como alguien decía. Estamos en el mismo en el mismo mar, perdón, en el mismo bar, ya me traicionó el subconsciente, en el, en el mismo bar, pero con diferente bebida, digo, perdón, en el mismo mar, pero con diferentes, no es lo mismo estar en un transatlántico que estar en un quilongo flotando ahí en el Paraná, ¿no? Entonces, tenemos que entender que aplican restricciones y que hay grandes diferencias. Creo que es todo lo que tendría que decir y me quedan cosas por ahí, Momento. pero al final, muchas gracias. Y me parece muy, muy buena, muy acertada. Y antes de cederle a mi querido tocayo, el doctor Arista, la palabra, eh, fíjate que no puedo dejar de recalcar alguna reflexión, porque creo que quedó muy claro para mí, al menos, que a nivel mundial, la medicina mundial eh, ha sufrido una transformación, que este fue un golpe muy fuerte de lo que hemos dejado de hacer y de lo que deberíamos de cambiar. En el caso de México, tenemos más de 80 años formando especialidades y hemos formado una visión de que ser médico es atender pacientes y enfermedades. Y se nos ha olvidado la promoción de la salud y ahora estamos volteando a la importancia de la prevención de enfermedades. Sin embargo, nos ha ganado algo que, por ser tanta población ya que hemos rebasado la expectativa de 8.000 millones de humanos, que era para 2030, y ya en enero de este año lo alcanzamos, pues hemos devastado nuestro medio ambiente, lo hemos contaminado de tal manera, y creo que tenemos que aprender a vivir con el cambio climático, el estrés hídrico y todo lo que se está produciendo, porque tenemos nuevas formas de vectores, nuevas formas de enfermedades, y además hemos creado una medicina basada en la enfermedad o las enfermedades, en las especialidades, más no en la promoción de la salud. Y reflejo de eso es el gran colapso del primer nivel de atención, no en México, a nivel mundial. En los países del primer mundo sucedió lo mismo.
Y aquí en México fue una catástrofe. Realmente sacaron a flote la medicina de primer contacto, los consultorios de farmacias. El sector salud no tenía manera de atender pacientes, estaba ocupado atendiendo pacientes por COVID y las camas y ventiladores ocupados. Creo que eso merece una reflexión y además muchísimas otras, como la falta de datos estadísticos, la de investigación, en fin, pero afortunadamente en diciembre del 2020, si mal no recuerdo, ahorita me ha de corregir el doctor Arista, pues se detecta ya el genoma y se hace una vacuna. Y de ahí viene, pues, los grandes cambios y el gran éxito humano de la ciencia al manejo de una pandemia que ponía en peligro la vida de la humanidad. Y yo quisiera, Toño, si me haces favor, de explicarnos un poco qué fue lo que pasó, qué pasó con este virus. Sí, Lalo, efectivamente, a 4 años ya de la pandemia, en efecto fuimos golpeados, todos fuimos golpeados, el sector salud creo fue uno de los más golpeados. Lo viví en carne propia, fui de los primeros en infectarme junto con mi esposa. Uf, creo que muchos de ustedes saben la pesadilla que viví. Y justamente lo que decía Reinaldo, sí, empezaron los preprints y empezamos a utilizar incluso antibióticos que no tenían nada que ver contra esta infección viral y que inclusive yo les mentiría que no los usé con mi esposa, por supuesto, pero había artículos del uso de antibióticos, ¿verdad? De la misma ivermectina, ¿verdad? En donde ya me queda claro que a esta distancia sé que los que se murieron sin piojos, pero finalmente esto también fue un aprendizaje. El hecho de tomar medidas extraordinarias y a veces no congruentes con la realidad ante, por ejemplo, esta infección por un virus, en donde yo quería justificar el uso de esa citromicina, pensando que su actividad sobre los ribosomas, 50S ribosomales de nuestro organismo y de las bacterias, por supuesto, tendrían ocupado el ribosoma de tal manera que no permitirían que el virus se reprodujera. Finalmente, pues esto se descartó, fue mentira y se hizo un sobreabuso de los antibióticos en la pandemia. Yo nomás quiero decirles que durante la pandemia, en el primer año de la pandemia en México y en el mundo, se vendió 16 veces más acitromicina de lo que se vendía en todo el planeta. Realmente surgieron marcas de nuevos de este antibiótico en un afán de tratar de contrarrestar lo que estaba pasando con el COVID. Finalmente, les puedo decir que efectivamente tuvimos que aprender todo esto cuando mi esposa estaba internada. Obviamente yo participaba activamente en su tratamiento y con los médicos amigos míos del Hospital General, hasta que llegó un momento y dijeron, por favor, maestro, usted no puede ser juez y puerta, para afuera. Y me sacaron. Estaba yo desesperado, no sabía qué hacer. Finalmente, eh, en casa, hice una biblioteca de todo lo que se publicaba, que hasta la fecha existe y con mucho gusto se las comparto, está en Dropbox. Y yo les decía a los encargados, a los médicos de primera línea, miren, ustedes no tienen tiempo de leer, están aprendiendo sobre la marcha, error, acción, y yo les ofrezco una biblioteca donde pudieran estudiar todo lo que salía. A la fecha ahí está, tiene más de 5,000 artículos, con mucho gusto se los comparto y claro que sí. Y esto también permitió de que tenemos que ser sinceros, no se puede despegar la medicina de la política. Las decisiones que se tomaron los políticos en este caso sobre la pandemia fueron totalmente equivocadas. Y desafortunadamente no teníamos un aliado médico en el gobierno que realmente diera las directrices y lo pagamos muy caro. Amigos,
compañeros fallecieron en esta pandemia. De tal manera que una vez que había una alta mortalidad, ya había una plataforma de vacunas para el SARS-CoV-1 y no se empezó de cero. Aquí podemos tirar esa teoría conspirativa de cómo es posible que salga una vacuna en tan poco tiempo, si se requieren años para que salga. La verdad es que ya estaban muchas plataformas estas en proceso. Lo único que se tomó es la base de esas plataformas para que surgieran las vacunas. Así, en este transcurso de las mutaciones que tuvo el virus, alfa, beta, gamma, delta, hasta que llegó el Ómicron. Cuando llegó la cepa delta, aparecieron la primera generación de vacunas. No sabíamos ni cómo usarlas. ¿Cuál me pongo? La que quieras. Oye, el refuerzo, la que encuentres. Y realmente así fue y funcionó. Afortunadamente funcionó. Yo quisiera compartirles unas láminas. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Vean ustedes Sí, que desde el, sí, ya se ve, ¿verdad? Desde el sí, 2021, los últimos meses del 21, apareció la mutación Omicron. Esta Omicron hasta la fecha, sí, se ha sustituido a las otras. No es que los virus luchen entre sí, ni mucho menos, simplemente cada nueva variante de este virus se hacía más eficientemente infectante y en algunas ocasiones hasta más letal, hasta que llegó un equilibrio con el Omicron, una variante en donde efectivamente había más infectados, pero había menos letalidad. Esto es importante y esto pasó en México y a la fecha, vean, en 2023 prácticamente el 100% de estas fue Omicron en todo el país, en todas las ciudades. Y aparece una nueva subvariante de este Omicron, porque el Omicron, estas variantes de este virus, infectó de una manera diferente. Vean ustedes el Delta, Alfa, todos los anteriores, prácticamente el virus se adhería y lanzaba su material genético para que éste llegara a los ribosomas y al núcleo para que pudiera hacerse las replicaciones virales. El Omicron fue diferente. Por fin se hizo un endosoma, lo que permitía que el virus entrara completamente y el virus garantizara esta donación de material genético a la maquinaria de nuestras células y se infectaran con mucho mayor facilidad. Este cambio fue lo que permitió que este virus prácticamente ocupara el 100% de las infecciones hasta la actualidad. Como pueden ver aquí, los spikes, el spike 1, donde se encuentran los dos pétalos y tres pétalos, y el más importante es el RBD, en estos sitios son donde el virus muta, de tal manera que el Omicron ha tenido más de 40 mutaciones, el SARS-CoV-2, Omicron, de la mutación Omicron exactamente 46 hasta el día de hoy. Esto derivó en varios linajes Pango, descendientes de BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5. Cuando predomina la BA.4 y BA.5, las vacunas, la primera generación de vacunas queda relativamente eh, 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 desfasada, ya no había forma de que se protegiera, y salió la vacuna bivalente, que nada más dos vacunas se logró actualizar, que era la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer, la Comirnaty, y este BA.4, BA.5 duró un tiempo, la pedíamos a gritos, si ustedes se recordarán, que la dejaran pasar para que se pudiera aplicar a México. Finalmente, este virus muta al XBB 1.5. Este XBB 1.5 se los quiero mostrar en esta línea. Ven ustedes los brazos desde el virus WAM, las variantes beta, gamma, delta, y vean que el Omicron aquí lanzó ese brazo hasta llegar al XBB 1.5.
En este caso, en este paso ya de llegar al XBB 1.5, que es el actual, el virus hace algo que no había hecho antes. Se regresa sobre sus pasos y lanza un brazo en el A1.2, un brazo, y sale una nueva subvariante que es la JN1 pirola. ¿Qué tiene de especial esto? Es una variante en donde mutaron estos dos extremos dejando libre el RBD. De tal manera, tengo que decir que la vacuna actual, tanto de Moderna como de Pfizer, tiene una eficacia aproximadamente del 90 al 94% en algunos sitios, pero no tiene ese 90% de eficacia contra el JN1 pirola. Tiene un 80%, un 75-80%, nada despreciable, por supuesto, lo cual nos garantiza que esta vacuna actualizada nos puede servir. Esta sería la tercera generación, ¿sí? De estas vacunas. Algunas se están empezando a actualizar con las nuevas subvariantes. El caso, por ejemplo, que ya se lograron actualizar son las vacunas de ARN mensajero envuelto en esa capa de lípidos, que son las de Pfizer y de Moderna, en donde se utiliza ese fragmento de ARN mensajero para llevarlo a los ribosomas y que las células, nuestras células y nuestras células de defensa y el epitelio respiratorio, estas células del epitelio respiratorio, lograran mostrar spikes en donde esto permitía que fuese reconocido por el sistema inmune. Esto se logró ya con estas vacunas. Las vacunas con vectores víricos, bueno, aquí está la de AstraZeneca, la de la Sputnik, la de CanSino, en donde se utilizan virus no replicantes o poco replicantes, en donde se les inserta ese material genético, ese RNA mensajero, ese fragmento de RNA mensajero que tiene la información para producir spikes. Luego llegaron una evolución de nuevas vacunas, vacunas basadas en proteínas, en nanoproteínas, que generarían una respuesta inmune específica, no solamente para los spikes, sino algunas estructuras del virus. Y las de virus inactivados o atenuados, como los del Sinovac, por ejemplo, en donde se utiliza todo el virus para generar esa respuesta inmune. No es una respuesta inmune robusta, es menos específica, sin embargo, es útil. Ahora, les quiero mostrar esta ya la conocen, la he presentado muchas veces, y esta es la primera generación de vacunas, en donde el objetivo principal es llevar ese fragmento de ARN mensajero a los ribosomas para que se produzcan estos spikes que están viendo aquí en nuestras células y puedan ser reconocidos por nuestro sistema inmune. Veamos los de sistemas con la plataforma viral, son el ChatDox de AstraZeneca, la vacuna rusa, adenovirus 6 y adenovirus 5, adenovirus 5, la china inactivada, que es todo el virus completo, ¿sí? La de adenovirus 26, la de Johnson Johnson, y las de nanopartículas, que es la Novavax, y que no ha llegado a México, pero seguramente va a tener su oportunidad. Estas son las de primera generación. Las de segunda generación, vean ustedes acá a la izquierda, es donde se les agrega el fragmento BA.4, BA.5 y salen las vacunas bivalentes, que después de un tiempo el virus muta, cambia al XBB 1.5 y viene la tercera generación. Y vean ustedes quién ha logrado estas nuevas vacunas de tercera generación. La de Pfizer y la de Moderna. Vean ustedes, la China, ¿sí? Vean ustedes. Y otra también, las de nanopartículas, la Novax. Entonces tenemos 4 vacunas que han actualizado sus plataformas para tener esta mutación, esta subvariante nueva. Y podríamos decir que esto nos confirma que las próximas vacunas van a cambiar y van a ser diferentes y van a sobrevivir las vacunas que puedan soportar estos cambios para poder actualizar. Entonces tenemos 4 vacunas. Pfizer, monovalente, la Sinovac de China, y la de Novavax. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Punto número 1, que se puedan hacer nuevas vacunas con las modificaciones que se tengan que hacer con este ARN mensajero, este fragmento, y poder introducirlas, ya sea a vectores víricos o a estas burbujas de aceite para que lleguen a la maquinaria celular
se puedan producir estos spikes y tener esta reserva. De tal manera que estas vacunas van a funcionar de la siguiente manera. Las más actualizadas y las primeras que lograron fueron las de burbuja de aceite, en donde vean ustedes que se inserta la vacuna, esas vacunas en burbujas de aceite, y van no solamente contra el epitelio respiratorio, sino también con las células dendríticas y algunos macrófagos, y ahí se libera ese material genético, el ARN mensajero, con la información específica de cómo se hacen estos spikes. Esto se va hacia los ribosomas. Los ribosomas empiezan a generar estos spikes, ¿sí? Que van a ser reconocidos por el sistema inmune, principalmente los linfocitos T y algunos macrófagos. De tal manera que estos linfocitos B reconocen estos spikes en la superficie de nuestras células, ¿verdad? No es el virus completo. Y entonces sí, van a estimular a las células B, a los linfocitos B, los cuales van a generar billones de anticuerpos IgG específicos contra el virus. De tal manera que van a hacer su trabajo también las células killer, que son las que van a lograr eliminar a las células que ya están produciendo gran cantidad de virus y obviamente las mata, las natural killers. De tal manera que los anticuerpos opsonizan a los virus y los macrófagos se encargarán de eliminarlos. Así funcionan prácticamente todas las vacunas, especialmente estas, las de burbuja de aceite. Entonces es importante vacunar, sí, porque la pandemia existió. Hay gente que aún se niega de que esta pandemia no existió y que fue una farsa mundial. No, se logró controlar esto porque se pudo vacunar prácticamente al 60 al 70% de la población mundial. Sin embargo, el coronavirus no se ha ido. Por eso es importante seguir vacunando, por eso es importante. Se cometen errores estratégicos, por ejemplo, que cometió Pfizer, el de dar a las vacunas a la farmacia, y sí, hubo un boom de la aplicación de la vacuna de Moderna en las farmacias, se agotaban, ponían las colas, pero vayan ahorita, no tienen vacuna ya. ¿Por qué? Porque la farmacia no tiene la infraestructura para estar aplicando vacunas todo el tiempo. En estos casos, hay vacunas para niños que se pueden aplicar a partir de los 6 meses de edad, que es la de Pfizer principalmente, son las que se han autorizado, la de Moderna también, y vean ustedes que las dosificaciones son diferentes. 3 microgramos de la vacuna de Pfizer, la de burbuja aceitosa, son 3 microgramas para niños de 6 a 5 años de edad, y de 5 a 12 son 10 microgramos, y de 12 en adelante, pues los 30 microgramos. Esto es muy importante. A pesar de que se recomienda ahora, al menos en nuestro país, una sola dosis, personas que no han tenido ninguna aplicación, ninguna vacuna, pues deberían recibir una segunda dosis, especialmente los niños. Si ven ustedes que a partir de los 6 meses se puede estar aplicando la vacuna, eso es lo que se recomienda la ACIP y el CDC de Atlanta, que es los órganos rectores para la aplicación de vacunas. De los 6 meses en adelante, los adultos también deben ponerse la vacuna, al menos una dosis, ¿verdad? Independientemente de la que hayan tenido anteriormente. Y no importa que haya comorbilidades, vean, embarazo, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con asplenia, enfermedades del corazón, hepáticos, alcohólicos, diabetes, cirróticos, etcétera. O sea que la comorbilidad no contraindica la vacunación. Es más, son los que se deben aplicar. En pacientes inmunocomprometidos, el hecho no es que se tenga que aplicar o no la vacuna. Ahí tenemos que ver en los pacientes inmunocomprometidos que a lo mejor necesitamos una segunda o inclusive una tercera dosis porque la respuesta inmune va a ser diferente. Lo que queremos es vacunar para tener ese porcentaje ideal del 90%, como sucede con la vacuna de la rubiola, que prácticamente ya no tenemos rubiola, pero la vamos a volver a tener porque la cobertura de vacunación ha caído a niveles bajísimos, menos del 40%, cuando nuestro país, pues obviamente tenía una cobertura importante. Les quiero recordar eso, ¿sí? Cada vez que sientan que no le importan a nadie, recuerden que tan solo en 1 mililitro de sangre tienen cerca de 11 millones de leucocitos que darían la vida por ustedes. Muchas gracias. Sí, eso me encantó. Si alguna vez te sientes solo, hay un montón que darían la vida perdida. Me súper encantó. Y fíjate que
pues en el caso mío me has ilustrado, pero yo preguntaría a ustedes dos, empezaría contigo, Reinaldo, ¿qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que debemos de cambiar? ¿Y qué es lo que consideras que podemos hacer para el futuro? Antes de meterme en un berenjenal, estuve escuchando con mucha atención la excelente presentación del doctor Arista y me llamó poderosamente la atención que para nada se mencionan a la vacuna cubana y a la vacuna patria. ¿Nos podría ilustrar sobre el tema, por favor, antes de que... Claro, me encantaría hablar de la vacuna Abdala, que por cierto estaba caducada desde junio del año pasado y sin embargo se aplicó. La vacuna Sputnik, que no sabemos si es adenovirus 26 o adenovirus 5 la que tenían almacenada, pero quiero decirles, no es que no las quiera mencionar, no hay evidencia clínica. La vacuna Patria no ha acabado los estudios en fase 2 o al menos dice que los terminaron, pero no he visto ninguna publicación y consta que lo he buscado. Y además, por otra parte, estas vacunas hubieran sido excelentes cuando estaba la variante Delta, cuando salieron todas las vacunas, hubiera sido ideal. Hoy queda obsoleta. Es algo que no es congruente, porque incluso en México se rechazó la vacuna de AstraZeneca, que tiene reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, Uh-huh. y estas dos que tenemos aquí, la Patria y la Sputnik y la Abdala, bueno, la Sputnik ya acabó sus estudios en fase 3, pero desafortunadamente no se ha publicado. Por lo tanto, no es que no las quiera tocar, no hay de dónde agarrarse para poder hablar de ellas. En el caso de la vacuna Patria, pues, se utiliza un vector vírico, ¿verdad? Sin embargo, no cuenta con las subvariantes A1.5 de Omicron, bueno, ni siquiera con el Omicron. Por lo tanto, pues desafortunadamente es el decir que pónganse, de algo ha de servir, no, pues pónganse pomada en la campana para la poliomielitis, de algo ha de servir. Sí, no vale la pena el piquete. Y yo que soy alérgico al acero inoxidable, menos. Si yo veo jeringas y me enroncho, por eso digo que soy Sí. alérgico. Mira, Sí, sí, sí. Yo por eso para soy dar médico, para no inyectarme nunca. para dar un poquito más de tiempo aquí, el doctor Wilfrido dice, buenas noches, hasta el día de hoy, ¿cuáles son los efectos secundarios que se han comprobado de las vacunas a corto, mediano y largo plazo? ¿Tú quieres Bueno, a contestar largo eso? plazo, sí. ¿Quieres contestar, Reinaldo? No, 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 Ok. sale de mi expertise. Bueno, definitivamente es una vacuna, ¿no? Cualquier vacuna puede tener un efecto adverso. Recordemos que estamos aplicando biológicos, no es un medicamento como tal, sino biológicos que son capaces de desencadenar efectos adversos. En efecto, a largo plazo no lo podría decir porque pues tienen muy poco tiempo las vacunas. Sí, a mediano plazo pues ya podemos observar que en algunos pacientes puede haber eh, eh, carditis, ¿verdad? Sobre todo en adolescentes, ni siquiera en niños pequeños. Y obviamente los efectos a corto plazo, pues el dolor en el sitio de la aplicación, artralgias, mialgias, cefalea, en fin, incluso pareciera que tuvieran un cuadro de COVID. Sin embargo, pues obviamente sin las consecuencias de esa enfermedad. Así que los efectos adversos es más el beneficio de, de las vacunas que los efectos adversos. A mí cuando me preguntan, doctor, ¿y qué le va a pasar al niño? Bueno, pues no le va a dar COVID, o por lo menos si le da, no lo va a matar. No, 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 ¿qué le va a dar? Dolor de cabeza. Pues sí, puede darles, por supuesto, son biólogos, hasta fiebre les puede dar. Sin embargo, es mejor el beneficio. Oiga, doctor, se la tenemos que poner a todos mis niños, a los que les tenga cariño nada más. Póngale, pero póngales la vacuna. Los que sean suyos. Los que Sí. sean, sí, sí, claro, claro.
Aprovecho también para mencionar que manda saludos el doctor Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela, y felicitaciones para ustedes. Muchas Eh, gracias, Nelson. Reinaldo, ¿qué consideras que quedó pendiente Yo en creo lo que actual y a futuro? hay cosas muy importantes que, que esta pandemia nos enseñó, que es la coordinación y la colaboración. Hubo cosas muy importantes de alianzas entre investigadores, eh, la iniciativa privada, universidades, eh, de todo el mundo para colaborar, para que tuviéramos una pronta respuesta. Y sobre todo, trabajar en la resiliencia, en la flexibilidad y en la adaptabilidad de nuestros sistemas de salud. Apuntabas muy bien que una cosa que sucedió muy importante fue el impacto en el primer nivel de atención, que es algo que tenemos que reforzar, pero tenemos que darles herramientas. Tenemos que darles herramientas de una vigilancia epidemiológica efectiva, eficiente y práctica. Sí, porque no puedo estar diciendo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca va a llegar el lobo. Entonces tenemos que tener esa vigilancia epidemiológica y vigilancia genómica, como apuntaba muy bien el doctor Arista, que las 46 variantes hasta hoy de Omicron, que yo no sabía que había votado tanto, nada más que había llegado la pirinola, digo, perdón, la pirola. Entonces, es que así me la grabo más fácil. Me cayó Sí, la claro. pirinola. Sí, sí, sí. Entonces, esta variante diferente, ¿no? O sea, esta vigilancia genómica. eh, Otra cosa que debiéramos, ya decía yo, buscar de ventilación, algo que no está muy bien todavía puesto, es tener sensores de CO2 para saber, para conocer la saturación que tenemos ahí y tener mejor ventiladas las aulas de los niños, las aulas de los adolescentes, las aulas de los adultos, las aulas de las universidades, porque son eh, son invernaderos, la verdad, o sea, y con este frío que está haciendo y que pronostica hacer este año, se van a convertir en saunas más que en invernaderos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la ventilación. Eh, el cambio en el paradigma educativo, estas variaciones de tener, de mutar de una educación sincrónica a una educación asincrónica y masiva es muy importante. Pero sobre todo debemos de adaptar nuestras charlas a que tengan una estructura adecuada, porque muchas charlas que las que he tenido oportunidad de participar no tienen agenda, no tienen estructura, no tienen, tiene muchísima, demasiada, no muchísima, demasiada, harta, bastante información que termina uno mareado y termina uno confundido y creo que no cumplen. Me tocó ver durante la pandemia una, una clase de telemedicina, no recuerdo si era para secundaria, sí, vamos a ponerlo para secundaria, pero la estaba dando el doctor Matos Moctezuma, hablando de Teotihuacán y de que si los ancestros y que si la teoría, con un conocimiento extenso como el del doctor Matos Moctezuma, pero no para el nivel adaptado para primaria o para secundaria, ni siquiera para preparatoria. Para un curso de doctorado estaba la presentación más que puesta. Entonces, a lo que voy es que tenemos que trabajar sí en educación a distancia, que es lo que llegó para quedarse también, eh, pero darle una buena estructura, una buena cobertura y mejorar eso. Y la preparación para el futuro
aparte de la epidemiología es coordinación a todos los niveles, a niveles eh, locales, municipales, estatales, etcétera, porque no hay una coordinación adecuada. Y si bien los sistemas de salud, que como seguramente apuntaba el doctor Lara Pérez, apuntaba el doctor Lalo, más que nosotros aprendimos, no tenemos un sistema de salud. Creo que eso es lo que no tenemos un sistema de salud. Tenemos un sistema de enfermedad, porque fue lo que aprendimos, a curar. No a prevenir, sino aprendimos a curar. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma de poco a poco ir hacia enseñarles a los muchachos cosas básicas como medicina preventiva y una oportunidad, y voy a llevar agua a mi molino y luego les digo por qué, de reforzar al primer nivel de atención. Es una acción muy sencilla, es conocer de pies a cabeza la Cartilla Nacional de Salud de niños de 0 a 9 años y sobre todo la guía técnica de esta cartilla de salud, que si bien no está actualizada desde el 2009, o al menos no he tenido la oportunidad de encontrar una actualización de esa, el doctor Arista me podrá corregir de que si existe una guía técnica más reciente, pero es la única que he encontrado. Pero aún así, con esas deficiencias, es una excelente herramienta para el primer nivel de atención. Creo que debemos enfocarnos en difundir, que conozcan, primero que conozcan cómo se llama, porque muchos le llaman cartilla de vacunación, entre médicos, entre personal de salud, y no se diga entre los familiares. Y en segundo, que la lean. De hecho, la guía técnica dice que se debe exigir en cada consulta para ver la cartilla. Y ahí anotar el peso, la talla, etcétera, 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 y todas las acciones de salud que se vayan haciendo para estos pequeños. Entonces, aún y con las nuevas modificaciones que deba haber, yo creo que sería una manera muy, muy interesante de reforzar el primer nivel de atención, simplemente con esta acción, reforzando el conocimiento, exigiendo el conocimiento, exigiendo el uso de la cartilla, ¿sí? 80%, no tengo aquí los datos, pero hice hace poco una encuesta piloto, con 30 mamás, 30 papás y 30 personas de personal de salud. Y encontré esos datos que les estoy comentando. Hasta el 80% no la conoce. Y para colmo de galimatías, cuando uno se mete a cuál es el primer requisito para obtener atención en los institutos nacionales de salud, ¿qué creen que es el requisito? Exigen que muestren su cartilla nacional de vacunación, empezando por ahí. O sea, ni siquiera el nombre correcto, pues, o sea, su cartilla nacional de salud. No, y ahí dice en la página del Instituto Nacional de Pediatría, en el Hospital Infantil de México, dice ahí que muestre su cartilla de vacunación. Gracias. Bueno, pues una buena reflexión que además suma a todas las buenas opiniones que se han vertido. Y quiero mencionar que hay felicitaciones de la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México. Dice que el tema hace reflexionar y actualizarse. La doctora Marta Cebada de Puebla dice: buenas noches, doctores, excelente plática. Doctor Arista, a los niños de 5 años recomienda 1 o 2 dosis y qué intervalo de tiempo entre cada vacuna, si son 2. Si le quieres contestar, te toca ir. Muy buena pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Si no tiene ninguna vacuna, afortunadamente en México a los niños
menores de 5 años se les estuvo aplicando la vacuna de Pfizer, pero deberían de ser 2 dosis con un intervalo de 8 semanas. Si ya tuvieron una vacuna previa de Pfizer y se les aplica la vacuna actualizada, no es necesario poner una segunda dosis, probablemente el año que entra. Estas son directrices y recomendaciones del laboratorio que las fabrica, ¿sí? Y por parte del CDC dice 1 o 2 dosis. En el caso de los niños que no han recibido ninguna dosis, deberían ser 2, con un lapso de 8 semanas entre vacuna y vacuna. Hay que tomar en cuenta dar la dosis correcta. La dosis correcta en los niños de 5 a 6 meses de edad son 3 microgramos. De 5 a 12 son 10 microgramos y de los 12 en adelante hasta adultos son 30 microgramos. Yo recomiendo que sean las presentaciones adecuadas, las de adultos, obviamente hay presentaciones pediátricas, y hay que utilizarlas porque tratar de manipular una vacuna entre para 2 o 3 pacientes, pues es riesgoso, uno, porque son varios piquetes al frasquito, ¿verdad? Y para calcular la dosis exacta, pues es difícil. Y lo importante es que los niños estén protegidos. Lo que mencionó el doctor Reinaldo, qué bárbaro, es cierto, yo en cada conferencia digo, por favor, revisen su cartilla nacional de salud, es muy importante. Y de veras, muchos eventos, desnutrición, talla baja, peso, no se dan cuenta hasta que llevan ese control estricto de peso y talla y la aplicación pues de flúor en los niños, en fin, todo eso lo resume en la cartilla. No es perfecta, pero es lo único que Es de las tenemos. mejores Y que tenemos, tenemos, claro, es perfectible, pero por supuesto. hay que hacerlo. Y algo fundamental, es cierto, en el área de la vacunación, sí no está actualizada. Si ustedes ven las cartillas, a veces están amontonadas todas las vacunas y es descifrar jeroglíficos, a ver qué vacuna tiene y cuál vacuna le falta. ¿Hay que actualizarlo? Sí, hay que actualizarlo, hay que ponerlo más sencillo y algo muy importante. Ya la Fundación Slim había sacado una cartilla digital de vacunación. ¿Qué pasó con ella? Nunca lo supe. Iba muy avanzada. De hecho, yo me había puesto en contacto con algunos miembros de esta fundación para tratar de colaborar, de que tuvieran esa cartilla de vacunas digitalizada y que cualquier médico privado, institucional, pudiéramos tener el estatus real de cada niño vacunado. Pero pues esto lo podíamos haber hecho cuando teníamos una cobertura del 90%, hoy no llegamos ni siquiera al 40%. ¿Tan grave? Todo va a Tan cambiar grave. Wow. cuando haya otras personas políticas que tengan otra visión política de la salud. Eh, Quiero aprovecharte, Tocayo, porque hay mucha gente que se pregunta qué pasó con la población infantil y la vacunación en México. Los niños, aunque no se mueran, también se enferman y contagian. Y mientras siga circulando ese virus, pues va a seguir mutando. Además, Sí. tenemos que agregar una deuda inmunológica, sobre todo en aquellos niños pequeños que no habían socializado, los menores de 4 años, que entre otras cosas con deficiencias de vitamina D, etcétera, y la falta de salir por el confinamiento, pues tienen una deuda inmunológica. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con el futuro de las vacunas COVID? Porque se piensa en las multiplataformas para poner en el mismo piquete, pues, virus sincicial respiratorio, poner COVID, poner sarampión y todo lo que se pueda para utilizar un solo piquete en lugar de varios piquetes. No sé qué nos puedes comentar de eso. Sí, ya se ha tenido la experiencia ahora con las vacunas hexavalente, ¿verdad? En donde se ponen muchos antígenos, y no solamente la hexavalente, porque se aplica junto con la del neumococo 13 valente, ¿verdad? La vacuna de rotavirus, que bueno, en México tenemos la monovalente, pero ya teníamos la pentavalente. Eso es una gran cantidad de antígenos y ya se ha demostrado que el sistema inmune
no disminuye ni se altera, al contrario, responde. Y responde porque justamente los niños pequeños, menores de 5 años, están en efervescencia inmunológica, responden maravillosamente. Las vacunas del virus del papiloma humano, entre más temprano se pongan, 9 años en adelante, la respuesta inmunológica es mejor. Pero fíjate, quiero mencionarte algo, Tocayo. Fíjate bien, hay un problema con el sarampión. Están en todo el mundo empezando a dar brotes de sarampión. El sarampión es un virus, como tú decías, ya se conoce demasiado de él, pero fíjate que produce alteraciones inmunológicas y da una amnesia inmunológica a los que les da. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si a ti te da sarampión, haz de cuenta que no te han puesto la gran cantidad de vacunas que ya tenías. Hay que repetir los esquemas. Entonces, imagínate, estamos mal en cobertura, tenemos un brote, una epidemia de sarampión, se nos viene abajo todas las vacunas que ya habíamos aplicado. Estas Nos pega la alteraciones, amnesia. exactamente, es una amnesia inmunológica. Esto es gravísimo y no se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué pasaría en estos casos? Tenemos sarampión y hay que tomar en cuenta que la memoria inmunológica no va a ser la misma. Tendremos que repetir esquemas. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? El problema es que no hay esos brotes, no hay esa epidemia y tenemos que tener mejores coberturas contra el sarampión. Definitivamente. Grave, ¿verdad? Sí, sí, y una prueba más de que afortunadamente se está volteando en presupuesto y en visión a la prevención de enfermedades. Ojalá que siga así y que no se maneje políticamente como se ha hecho, porque ya pasamos años sin biológicos para una población infantil que va a haber repercusiones con ello. No sé, Toño, si quisieras darnos qué te deja de aprendizaje esta pandemia hasta ahorita, porque esto no se ha acabado. Creo que apenas estamos aprendiendo algunas cosas y conociendo los comportamientos del COVID persistente y algunas otras alteraciones que no tomamos muy en cuenta porque no se hospitalizan, pero igualmente también causan trastornos de la salud en el primer contacto, alteraciones de la memoria, a estimulación al espectro autista, cosas de ese tipo, que también por ahí hubo un caso aquí en Jalapa de una diabetes de tipo juvenil post-COVID, y otra serie de cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿cuál es tu opinión, ya casi para cerrar, qué es lo que te deja, qué es lo que la actualidad y qué es lo que está pendiente que piensas tú que podría servir? Yo creo que queda pendiente aumentar la cobertura de vacunación, no solamente de las de COVID, ya vimos. ¿Va a venir otra pandemia? Sí. La situación es que no sabemos cuándo, eso no hay duda. Por lo tanto, debemos estar preparados y debemos estar preparados con los primeros niveles de atención, como ya lo mencionó Reinaldo. Efectivamente, tenemos que estar preparados, preparando a los médicos que vienen atrás. Ellos tienen algo que nosotros no teníamos, Tobayo, la información en la palma de la mano. Pueden tener esa información, lo importante es utilizarla y no desviarla con tonterías como lo vemos ahora, ¿no? Es una herramienta la tecnología y lo vemos ahora, pues estamos charlando desde diferentes partes de la República y obvio esto genera conocimiento y ese conocimiento pues lo debemos transmitir, no me queda la menor duda. Hay que completar los esquemas de vacunación, hay que completarlos. Hay que estar presionando a nuestros pacientes para que la medicina que practicamos sea más preventiva que curativa. Y en efecto, estoy de acuerdo con el doctor Michel, no tenemos sistema de salud. Está devastado en este momento. Tenemos una secretaría de la enfermedad, no de la salud, ¿no? Así es. Bueno, Ya para... Ah, sí, sí, Reinaldo, ¿quieres agregar algo? sí, quisiera cerrar un comentario que tengo en la punta de la lengua y que ya lo he dicho muchas veces, que esto nos viene a recordar una frase de un premio Nobel de Medicina, el doctor Edgar Medawar, que decía que los virus son partículas de ácidos nucleicos envueltos en malas noticias. Y así nos fue.
así nos fue. Una cosa que debemos de poner muy en cuenta y que no se ha tocado o se tocó tangencialmente es lo devastador desde el punto de vista psicológico que ha sido esta pandemia. Y tenemos que también apoyar y apuntalar a todos los psicólogos, psiquiatras, etcétera, porque esto todavía, como dijo Yogi Berra, no se acaba hasta que se acaba. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quiero comentar también, ya para cerrar, que a mí me dejó un gran impacto esta pandemia del COVID, porque me di cuenta que todo lo que había aprendido no servía para nada. O sea, me voy a explicar. Eh, Tuvimos que aprender a vivir de manera diferente, a convivir y relacionarse de manera diferente, a entender la medicina de manera diferente, y tal parece que nos hubiera dado una sacudida a la vida para ver esta vida que hemos vivido hasta antes de la pandemia, cómo la habíamos vivido. Me parece un gran desperdicio con esa experiencia si volvemos a hacer lo mismo. Y tristemente, esa es parte de mi temor. Tristemente veo que la gente está regresando a hacer exactamente lo mismo. Yo veo que el futuro que nos depara o lo mejor preparado sería enseñar a las nuevas generaciones de niños a conservar al planeta, a hacer cosas sustentables, a tomar agua, no bebidas azucaradas, a consumir alimentos naturales, a cuidar a la naturaleza, tener empatía con la gente, las buenas relaciones con el medio ambiente y los animales. Y yo creo que en esa medida podríamos llegar al que quiere estudiar medicina a enseñarle medicina de la salud, de la promoción de la salud, que se vuelva un experto de la prevención, y eso tendría que cambiar el currículum acerca de saber de la atmósfera, como en alguna ocasión lo mencionaste, Reinaldo, saber de los cambios climáticos, saber todo acerca de cómo conservar el agua, que ya estamos en un verdadero estrés hídrico. Y creo que esos médicos que vayan a estudiar medicina en las próximas generaciones, que son los que van a enfrentar verdaderamente cambios más rápidos de los que los vivimos nosotros, tendrán que tomar en cuenta que nuestro estado nutricional, lo que comemos, lo que respiramos, va en competencia con nuestro sistema inmunológico, y que no todos son las vacunas, sino que para vivir mejor y bien, pues hay que estar sano. Entonces, ojalá que aprendamos esa lección. Yo por mi parte, después de 39 años que di pediatría en la Universidad Veracruzana, ahora regreso a dar inmunología, y hice un ejercicio con mis alumnos. Se quedaron un poco así X, porque les dije, quiero que se hagan una historia clínica ustedes. Y después, pues nos medimos la cintura y vimos cómo estábamos, y les hice ahí unas pruebas respiratorias y detectamos que el 50% de mis alumnos de entre 20 y 22 años, pues tienen patología. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que toda la biografía de esos chicos que van a ser médicos en breve, no se les promocionó la salud, ni en su casa, ni en su entorno, ni en la escuela de medicina. Entonces, ojalá que cambien las cosas, que haya una nueva visión de la medicina y de estudiar medicina y de la aplicación de la medicina, porque necesitamos médicos de primer contacto. Médicos de primer contacto. Y ya algunos países están volteando el presupuesto. Ya no va a haber grandes centros hospitalarios en Europa, ahora van a ser pequeños hospitales muy especializados, y le van a dar más importancia a la medicina de primer contacto. De hecho, hay un plan, no sé si ya se lleva a cabo, que todos los ciudadanos con pasaporte comunitario pueden atenderse en cualquier país. Si se pueden atender en Italia, en Francia, en España, etcétera. Y yo creo que aquí estamos muy lejos, ya no de Dinamarca, estamos muy lejos de lograr que todos los mexicanos tengamos derecho y acceso a los servicios de salud.
de salud, no solamente los de enfermedad. Entonces, muchas gracias al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Muchas gracias a mi colega y amigo y tocayo, el doctor Antonio Arista Viveros, a todos ustedes por su presencia. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube y también quiero aprovechar para invitarles que el 18, 19 y 20 de abril tendremos aquí en el puerto de Veracruz, en la Facultad de Medicina, en el aula magna, nuestro simposio de retos de la atención primaria ante el cambio climático. Muchas gracias a todos y hasta pronto.